Yo creo que una reseña muy pequeña de la historia es, y luego después la práctica, lo real, lo que ahorita tenemos, ¿no? Porque ese es muy importante. Bueno, primero el artículo 123 constitucional, que resguarda los derechos. Después, todo este proceso de construcción de organizaciones sindicales que se dio hasta el cardenismo. Después, en el cardenismo, por una orientación, digamos, presidencial, se conjuntan todo el movimiento obrero y conforma un espacio más de lucha social y de la organización que se va dando en todos los sectores de la sociedad, de la producción. Después de esto viene, lo que después se fue a configurar como el lugar donde iniciaron las luchas sindicales muy fuertes, incluso en el caso Lázaro Cárdenas, expropia a los ferrocarriles y se los da a los obreros, ¿no? Las empresas ferrocarrileras, pero después de esto vienen los siguientes presidentes y tienen nuevamente a recogerlos y conforman todo lo que sería la cuestión del charrismo sindical a partir del corporativismo de todos los sindicatos. En ese proceso se viene hasta darle en la torre a toda la disidencia de izquierda en el 50 a 1960, ¿sí? La lucha de Nueva Rosita, de los que vinieron caminando hasta acá, las luchas de los ferrocarrileros, la lucha de los maestros 58-59, las luchas también de los mineros, ¿sí? Y para los 60 se viene desarrollando también un proceso de conjunción de diferentes sindicales para derrotar a las propuestas charriles, ¿no? Sin embargo, pues es evidente que hay un gran corporativismo del Estado mexicano. Esto después se da el 68 y las luchas por la independencia sindical de los 70s a los 80s. Una gran lucha y combates de los trabajadores en huelgas, le llamaban en aquel tiempo a las huelgas locas, pero la realidad es que se desarrolló un proceso de reagrupamiento y de la búsqueda de independencia sindical del Estado mexicano, que tenía cooptados completamente, aún hoy tiene cooptados totalmente a los sindicatos. Digo, cooptados en el sentido de que están corporativizados todos los sindicatos. Ese es un poco la cuestión del proceso que se desarrolló del sindicalismo. Sin embargo, aquí hay una cuestión muy importante que yo creo que hay que anotar y que sirve como experiencia para hoy. El chiste es de que después de 68, varios dirigentes, tanto estudiantiles como de las colonias urbanas y demás, se metieron a trabajar en los sindicatos. Es una cuestión muy interesante porque se desarrolló todo un gran movimiento sindical a partir de que los estudiantes se metieron a trabajar a las empresas. Se metieron a trabajar a las empresas por convicción, por mística, por trabajo político, por desarrollo sindical, donde empezaron a formar grupos y núcleos y corrientes sindicales para conformar los sindicatos democráticos. Esto costó mucho porque incluso en esa etapa en paralelo estaba la guerra sucia. En esa etapa en paralelo el gobierno, a partir de Luis Echeverría, decía que había apertura democrática, excarceló a los jóvenes del 68, pero al mismo tiempo trató de cooptar una gran parte de la intelectualidad mexicana. Y entonces, en ese proceso de los 70s a 80s, se dio una formas de sindicación, y estas formas de sindicación fue el sindicalismo independiente. Otros jóvenes se fueron a conformar frentes sociales, frentes urbanos, como lo que sucedió en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, de los 70s a 80s, el Frente Popular Independiente, el Frente de Colonos, Tierra y Libertad de Monterrey, el Frente de Defensa Popular de Durango, el Frente de Defensa Popular de Chihuahua, en fin, todo esto se fue a conformar de una manera independiente, ¿no?
Evidentemente, a partir de 79, se da el registro de los partidos políticos y entonces inicia una nueva etapa, ¿no? Donde incluso el propio sistema mexicano lo que hace es que los partidos políticos se organizan con la sociedad, no con los sindicatos, ¿sí? Y entonces tú puedes hacer, incluso hoy todavía, tú puedes hacer tu propio comité de base, no lo puede ser, no puedes registrar comité de base sindical, ¿no? Comité de base de Walmart, comité de base, no, tienes que hacerlo a partir de los partidos. Los partidos son tu representación social y esto obviamente apaga el sindicalismo independiente de 79, 80, y ahí en 79, 80 surgió la CENTE, después de los 80 surge también la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, con los sindicatos de jornaleros agrícolas, y entonces todo ese proceso pronto se empieza a encasillar dentro de los partidos y obviamente apaga toda la dinámica social que se llevaba consolidada en los 80 con un gran paro cívico nacional, donde una parte importante de electricistas, telefonistas, mineros, del sectores urbanos populares, hicieron este gran paro nacional que llevó a las calles a más de 1 millón de personas en todo el país. Todo esto se fue diluyendo a partir de que se le da mayor perspectiva a la cuestión electoral. Ese es lo que da, y vuelve al corporativismo sin ninguna reforma a la Ley Federal de Trabajo, seguiría igual. Hasta ahorita, hoy con la nueva reforma, con este nuevo gobierno, con esta nueva presidencia, se abre más la posibilidad. Pero ¿cuál es la paradoja? Resulta que no hay ni una organización política estudiantil, ni tampoco de partido, que se quiera meter a trabajar y a democratizar los sindicatos. Es una paradoja de que dices, bueno, nosotros cuando éramos jóvenes, sí nos metimos, yo me metí a varias fábricas a trabajar y a hacer círculos de estudio y empezar a sacar los sindicatos, a hacer corrientes sindicales, en fin, coordinadoras, formamos la coordinadora obrera de Catepec, la coordinadora de huelgas de Naucalpan, toda una serie aquí en el Valle de México, en Monterrey se organizaron los ferrocarriles, en fin, pero hoy ninguna organización estudiantil, ninguna organización social, ningún partido político se está metiendo a trabajar a los sindicatos, a los sindicatos para hacer corrientes sindicales y demás, y que hoy que existen las grandes alternativas. Con la nueva reforma de la ley electoral, que ya después yo creo que en una segunda la explico, creo que existen muchas posibilidades de poder democratizar a los sindicatos. Eso todo está corporativizado. Ahí está enquilosado, o sea, se tiene igual pues están todos los sindicatos, ¿sí? El sindicalismo blanco existe aún todavía, pero el problema es, el gobierno ya hizo lo suyo. ¿Qué hacemos nosotros? O sea, ahí es de la gente, de los trabajadores. Pero bueno, este segundo tema yo creo que lo abordamos después, la segunda intervención. Tendré una segunda intervención seguramente, ¿no? Claro que sí, sí, maestro, sí tiene usted una segunda intervención. Entonces, para que continúe ahorita el maestro Sócrates, entonces, ¿ya finalizó usted? No, va Sócrates. Perfecto. Adelante, maestro Sócrates. Pues no hemos hecho más que interpretar el mundo y también vivirlo en la práctica, ¿verdad? Pero ahora se trata de transformarlo. Ese es el gran dilema. O sea, si nos quedamos con los esquemas, si antes pudimos entrar yo entré a una fábrica de textiles, de ahí salí 15 días después, entré después a una fábrica de hojalatería, que hacían trastes de hojalata y todo ese rollo. En eso estuvimos casi un mes, tuve que salir nuevamente, en fin, hasta que nos ubicamos acá en el Cinvestav y todo, y al mismo tiempo pues, estaba estudiando. Aquí la cuestión es que si de pronto no generamos las condiciones desde abajo,
allá la Secretaría de Trabajo ni tampoco el gobierno va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. La liberación de los trabajadores y la construcción de los sindicatos es responsabilidad de nosotros mismos como trabajadores. Yo digo acá a todos los trabajadores que nos están viendo, ese es el objetivo. ¿Qué es lo que puede hacer este gobierno de izquierda, digamos? Este es un gobierno de izquierda que es de izquierda hasta donde llegó la izquierda, porque esto también es producto, no es producto nada más de una sola persona, es producto de un gran movimiento y eso lo ha reconocido el presidente. Digamos, es un producto de un gran movimiento. Pero este movimiento no va a poder seguir más adelante si es que no desde abajo hay una gran organización. Y no una gran organización sometida a un partido político o enfrascada únicamente en las concepciones electorales, que también deben de ser. Porque nosotros construimos organizaciones sociales en los 70s, en los 80s, que también estaban vinculadas a la cuestión electoral, pero lo fundamental era la organización social y la organización de masas con los sindicatos, con los centros urbanos, con las organizaciones que se apropiaban de su propio territorio, tanto en el campo como en la ciudad y en el aspecto sindical. Entonces corresponde a nosotros, a los que tenemos esa convicción de seguir sosteniendo el movimiento social en México, es desarrollarlo. Es evidente que va a haber problemas, ¿ah? Pero sin embargo, sí es necesario que nosotros le demos. Miren, la nueva ley nos da ciertos pasos, ¿no? Con la reforma laboral de 2019. Ahorita se acaba de aprobar incluso lo de outsourcing, que eso también es muy importante, ¿no? Nos da una perspectiva de un nuevo modelo laboral. Y es porque el modelo anterior ya tenía más de 100 años, ese modelo, ¿no? El esquema anterior constituyó un sistema de negociación colectiva manejado discrecionalmente por empleadores y por las empresas y el gobierno. Entonces te colocaba las juntas de conciliación y arbitraje, pero estas siempre eran a favor de las empresas. Esa es una realidad. Aún hoy creo que todavía en la Secretaría del Trabajo todavía hay problemas. O sea, no todo se puede desterrar de inmediato, pero sin embargo ya puedes tener otras alternativas, ¿no? Se suprimen las juntas de conciliación y arbitraje y se establece una resolución de diferencia de conflictos que estará a cargo del Poder Judicial de la Federación o las entidades federativas. O sea, ya no es una cuestión de las juntas de conciliación. Se estipula, obviamente, que antes de asistir a las juntas antes de acudir a los tribunales, los trabajadores tienen un espacio conjunto con los patrones de conciliación en el orden local y en función de las conciliaciones estará a cargo de centros de conciliaciones locales. Y existe también por esto la libertad sindical. Los contratos colectivos que se aprueben tienen que ser votados por la base sindical, con actas, por la base sindical donde votaron todos. No es como lo acepta el presidente, el secretario general del sindicato y se acabó, ya. O sea, era lo que se hacía antes. Hoy ya no es posible esto, ¿sí? Que también puede haber trampas en la votación, lo que tú quieras, sí, pero es un poco de avance en esto, ¿no? Obviamente atendiendo el artículo 87 y 98 de la OIT, obligado evidentemente también por el por el nuevo Tratado de Libre Comercio, que esto ya estaba desde antes puesto en la mesa, pero los gobiernos anteriores, pues nunca lo quisieron abordar, ¿no? Los procedimientos de la democracia sindical tienen que ser a fuercita por voto secreto, libre y directo. Ya no es la cuestión de que
pues por mano alzada a veces lo hacían, ¿no? O fírmale aquí y órale, ¿no? No, este tiene que ser un voto secreto y tendrán que estar tendrá que ser un representante de la autoridad, ¿no? Y además de esto, pues, verifican el padrón. La contratación colectiva también tiene que votarse entre todos los trabajadores. Ya no es posible que un sindicato negocie un contrato colectivo y luego ya lo firmen ellos dos, no, sino tiene que estar avalado por todos los trabajadores y firmas de actas de todos los trabajadores, ¿no? Y debe haber todo un registro laboral que se desarrolle. Híjole, ya me agarraron mis perritos, entonces se escuchan mis perritos, entonces, bueno, los conflictos laborales solamente se resolverán con consulta a los trabajadores. O sea, habrá una rendición de cuentas, tiene que ya haber una rendición de cuentas por ley, ¿sí? Supuestamente las reformas tratan de poder esclarecer y además que haya más participación de los trabajadores. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en nosotros, en los trabajadores. ¿Qué es lo que más podemos hacer? Porque si bien es cierto hay irregularidades en la Junta de Conciliación y Arbitraje, nosotros tenemos que forzar a ello, tenemos que empujar para que esta se den. Yo creo que esa es una cuestión muy importante. Además están saliendo nuevos trabajos sobre la cuestión sindical. Bueno, yo les quiero presentar uno que se llama El Camino Obrero, Historia del Sindicalismo Mexicano 1907-1917, de Saúl Escobar Toledo. Lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica, para aquellos que quieran saber un poco más de la cuestión del sindicalismo, ¿no? Ahí viene lo de las reformas, pero no solamente eso, ahí viene la posibilidad de poder organizarnos como sindicatos, no solamente hacer círculos partidarios, sino hacer círculos de obreros y además hacer comités de base de Morena en los sindicatos, ¿sí? Para el combate contra los charros, ¿sí? Entonces yo digo que esa es una nueva modalidad, pero que no lo puede aprobar Morena, ni lo puede aprobar el presidente, ni las juntas de conciliación. Son los propios trabajadores y aquellos que hacemos trabajo de base en los barrios, en las colonias, en las fábricas, ¿sí? En las dependencias, donde nosotros podemos hacer nuestro comité de base de Morena, del área sindical, así como en el área del área campesina, ¿sí? Así como tenemos comités de base en los barrios populares. En mi barrio hay un comité de base. Entonces, todo eso corresponde a nosotros, por eso yo quiero dar la responsabilidad a nosotros. Pero ¿quiénes nosotros? Nosotros que estemos en estos foros, los militantes, la compañera Roxana, todos ellos tienen que orientar en el sentido de hacer comités de base sectoriales en los sindicatos jornaleros. Al ratito va a haber una de sindicatos jornaleros y ustedes verán, nosotros apoyamos esa propuesta. Yo estuve allá en Baja California también, pero hacer esos comités de base de Morena en los sindicatos jornaleros y en los sindicatos de industria pues para que entonces organizara la clase obrera, porque la clase obrera está enajenada y además la mera verdad, ¿sí? Es que lo que hemos hecho, sin quererlo, pero lo hemos hecho, hemos colonizado como izquierda, como partido, a la clase obrera. Y le hemos quitado su filón y su sentido de clase. Porque hemos dicho, somos un partido de ciudadanos. No, somos un partido que hay una clase trabajadora que está en ese partido, que es la que está transformando realmente al país, con su voto, con sus luchas, con sus propuestas. Y esa es la que en un momento determinado puede cambiar la situación de nuestro país, por si la derecha nos quiere avasallar o por si